¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlos de nuevo. Qué bueno que tenemos esta cantidad de niños. Gracias por todos los que están trabajando con ellos y todavía necesitamos más voluntarios. Entonces, si ustedes quieren trabajar con nosotros, con los niños, hay espacio. Los domingos ya necesitamos dar un descanso a los que están enseñando porque siempre está creciendo la cantidad de niños. Bueno, hoy estamos continuando la serie de iglesia. ¿Cómo lanzó la iglesia? ¿Cómo empezó la iglesia? Y cómo es que hoy en día, casi 2000 años después, todavía tenemos este mensaje. Tenemos el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo salió del primer siglo y cómo llegó aquí a México? Y bueno, hoy vamos a estar en muchos pasajes de Hechos y también en 1 Corintios. Bueno, antes que empezamos, yo me encantaría empezar con una oración. Oremos. Padre, gracias por ese tiempo que tenemos aquí. Señor, gracias por traernos aquí a ese lugar como tu iglesia. Señor, sabemos que este edificio no es iglesia, este lugar no es iglesia. Señor, sabemos que nosotros somos la iglesia. No se trata de una institución, sino de un movimiento. Y que, Señor, hoy estamos cumpliendo, estamos reuniendo como tu cuerpo, como tu novia, como tu iglesia, Señor. Gracias por darnos este honor, este privilegio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi suegro va a visitarnos aquí en un par de semanas, probablemente 3 o 4 semanas va a estar aquí de visita, mis suegros. Y mi suegro es un tipo muy interesante. ¿Ustedes tienen suegros un poquito interesantes? Yo tengo un suegro un poquito interesante. Lo amo con todo mi ser, es mi mentor, es mi pastor y también es mi suegro. Entonces, él es una persona muy importante para mí, pero aparte de ser pastor, también él es un inventor. Él inventa cosas, él siempre está buscando cómo puede solucionar problemas, cómo puede hacer la vida de otros más fácil. Entonces, hace muchos años, él empezó de crear productos nuevos. Y la mayoría de ellos no sirven para mucho, pero algunos sí. O sea, sirven, algunos de ellos sí funcionan. Y una vez él se fue a China porque quería buscar una fábrica para producir su nuevo producto. Y estaba viendo en tele, estaba viendo un programa que venden cosas, ustedes saben, no sé cómo se llama aquí en México, pero hay este programa que vende cosas que está entre como las 3 en la madrugada y 6 en la madrugada. Este programa no sé cómo se llama aquí en México, pero venden cosas como que no sirve mucho, pero venden cosas y él estaba vendiendo su producto ahí. Entonces dijo, bueno, tengo que ir a la China para buscar una fábrica para hacerlo más barato para que pueda ganar más. Ok, genial, y se fue. Y mientras que estaba buscando una fábrica para producir su cosita, él encontró con muchos cristianos. Y bueno, ¿por qué en primer lugar él es un pastor? Bueno, también cree cosas, pero él es pastor. Eso es su llamado. Entonces, en China, la cosa es muy diferente acerca del evangelio. Pero a él no importa. Él me dijo, bueno, yo voy a predicar, voy a llevar mi Biblia, voy a usar mi corbata que tiene los crucitos ahí, voy a decir a todo el mundo que soy cristiano, no me importa qué van a hacer. Y él encontró a muchos cristianos. Pero ahí en China las cosas son muy diferentes. Hay iglesias registradas y los pastores son empleados básicamente del Estado. Ellos tienen que limitar lo que dicen, no pueden decir, bueno, lo que voy a decir hoy, ellos no pueden decir desde su púlpito en su iglesia. Pero también hay iglesias, digamos, entre comillas, ilegales, que no son registradas, que no son en los libros del gobierno. Pero mi pastor, mi suegro, encontró a una joven, a una señora, muchacha, probablemente tenía 18 a 20 años. Y ella estaba trabajando en la oficina de una de las fábricas y bueno, ella dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero visitar a los Estados Unidos. Y después de mucho tiempo pudo visitar
a la iglesia de mi papá, de mi suegro. Y un día yo estoy ahí en la iglesia trabajando con él. Yo tenía probablemente como 23 años, trabajando como pastor de jóvenes en mi primera iglesia acerca de Nueva York, en un estado que se llama New Jersey. Y esta muchacha de China, me sacó y me hizo una pregunta. Me dijo, ¿por qué no todos asisten a la iglesia aquí en Nueva York? Y fue muy impactante para ella que en los Estados Unidos, aquí también en México, tenemos libertad. No tenemos que contestar al gobierno porque estamos aquí, no tenemos que llenar una ficha pidiendo permiso. Tenemos libertad, podemos ingresar, podemos asistir, podemos alabar libremente. No hay nadie ahí afuera con un M16 diciendo que no podemos ingresar. Y ella nos hizo la pregunta, ¿por qué no todos asisten a la iglesia? Y yo no sabía qué decir. ¿Cómo le explico a esta cristiana, joven, muchacha de China, por qué somos tan flojos? Yo no sabía qué decir. ¿Por qué estamos demasiado ocupados para venir a la iglesia? ¿Por qué estamos demasiado ocupados para adorar al Señor? Yo no tenía una respuesta para ella. Porque en esta parte del mundo nosotros hemos perdido la maravilla. Hemos perdido la maravilla que es iglesia, de lo que estamos haciendo ahorita. Y si pregunto sirvió para recordarme que la iglesia no es una institución, sino es un movimiento. La iglesia no es institución como movimiento, porque lanzó como movimiento. No es algo que podemos, como ahí está la iglesia y pintarlo bien. No, es un movimiento que no se puede poner en su cajita, no se puede controlarlo. En medio del movimiento hay un mensaje. Este mensaje es: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ok, iglesia, ahí es donde ustedes necesitan apoyarme, por favor. Voy a tratarlo otra vez. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Sí, pastor. Algo, por favor. Este fue el mensaje que vibró a través de la ciudad, que causó los creyentes en el primer siglo de inundar las calles y predicar el evangelio en todas las esquinas de todas las ciudades, en todo el mundo conocido, en todo el mundo, de todo el imperio romano. Ese es el mensaje principal del cristianismo, que nosotros servimos a un Dios vivo, servimos a Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que resucitó de entre los muertos. Y en el primer siglo miles de judíos abrazaron el evangelio, pero este fue algo que turbó, que atacó el balance entre el poder de los judíos y los romanos, y por eso causó muchos problemas. Y los apóstoles, ¿recuerdan? Hace 2 semanas estuvimos hablando de los apóstoles cuando estaban enfrente de los concilios, de los jueces, de los judíos, y ellos fueron atacados, hasta copiados, amenazados por sus vidas. Bueno, otra vez vamos a saltar en medio de la historia. Vamos a estar en Hechos 5. Vamos a empezar en 41. Hoy vamos a estar en Hechos 5, 8, 9 y terminamos fines de 9 y de ahí en 1 Corintios. Entonces, para que si ustedes quieren ya seguir, vamos a avanzar rápido. Hechos 5, 41, la traducción nueva viviente dice: los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. Pero ¿cómo salieron con alegría? Salieron de un concilio donde los sacerdotes estaban amenazando su vida, estaban golpeando a ellos físicamente, estaban diciendo: vamos a matarte. Pero salieron del concilio con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús.
42. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Eso fue su mensaje principal. Eso fue el punto principal de la iglesia. Enfrentando muerte, enfrentando una oposición muy fuerte. Su mensaje fue: Jesús es el Mesías. Pero la iglesia empezó a explotar. Empezó con 120 personas, más los 12 discípulos, 12 apóstoles. Y Pedro, se recuerdan en Hechos 1 y 2 que Pedro subió y empezó a predicar y predicó un corto, lindo, pero corto mensaje. 3,000 personas aceptaron a Cristo un par de días después, 5,000 hombres un par de días después, otra mancha de personas. La iglesia estaba no solo creciendo, estaba explotando. Y creció, y la iglesia tenía más que 10% de la población de la ciudad de Jerusalén pertenecía a la iglesia. Más que 10%. Y en menos que 2 meses, menos que 2 meses y algo, la iglesia explotó. Y por eso ellos tuvieron que elegir nuevos líderes. Porque 12 apóstoles, ellos no pudieron mantener, pastorear tantas personas, tantas creyentes nuevas. Ellos no pudieron hacerlo. Entonces ellos empezaron a llamar diáconos, personas para servir a la iglesia. Y ahí es donde sacamos la idea de un diácono en la iglesia. Y uno de ellos fue un señor, un joven que se llamaba Esteban. Y Esteban empezó a servir a la iglesia, empezó a hacer su labor. Y los líderes de la iglesia, ellos querían matar a todos, pero no podían matar a los apóstoles porque tuvieron un montón de fans, la iglesia estaba creciendo. Ellos dijeron: ¿sabes qué? Vamos a tratar de matar a Esteban, porque Esteban no es pastor, no es apóstolo, pero está predicando. Entonces él es, más fácil de llevar y matar. Y lo llevaron a Esteban al frente de otro concilio de los judíos, y él hizo su defensa. Su defensa se encuentra en Hechos 7, si quieren leerlo. Está un poquito largo, pero sí, terminó su defensa. Al terminar su defensa, al terminar su prédica, al terminar todo, ellos lo sacaron de la ciudad y lo mataron. Y él se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Y Lucas, porque Lucas es quien escribió Hechos, nos dice que su muerte empoderó a los que estaban en contra de la iglesia. Y ellos empezaron a perseguir los creyentes de la iglesia con más energía, con más poder, con más un enfoque mayor. Y Lucas nos menciona que hay un nuevo carácter, un nuevo personaje ingresando en la escena. En Hechos 8, en versículos 1 a 3, dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Para que los que son nuevos en la iglesia, Saulo es el nombre antiguo de Pablo. Pablo es el nombre más conocido en la Biblia. Saulo fue su nombre hebreo. Eso convirtió a Pablo cuando empezó a trabajar en la iglesia. Pero Saulo estaba totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Y él estaba ahí escuchando, viendo, y dio su palabra: ok, mátalo. Seguimos. En ese día comenzó una gran ola de persecución que extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, versículo 2 de 8, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y solo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia, con la eclesía. Recuerden, porque no había edificios, no había lugares. Entonces él estaba persiguiendo no a una institución,
estaba persiguiendo al movimiento, a los miembros de la iglesia, la eclesía. Iba de casa en casa y sacaba a rastros tanto hombres como mujeres y los metía en el cárcel. Y eso pasó por más que 3 años. Por 3 años de 30 después de Cristo, el año 30 después de Cristo al año 33 después de Cristo, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia por todos lados. Estaba matando a personas, no tenemos mucho de evidencia, pero su intención fue matar, de eliminar la iglesia. Y después de 3 años, encontramos la historia en Hechos 9. Hechos 9, 1. Vamos a pasar mucho tiempo en Hechos 9. Mientras tanto, 3 años después, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Eso fue su misión. La misión de Saulo fue matar, perseguir, eliminar la iglesia. Versículo 2, de Hechos 9. Le pido cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el resto de los seguidores del camino. Interesante, del camino. Vamos a regresar a ese punto. ¿Qué se encontraban ahí? Su intención era llevarlos a hombres, mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Ok, es muy interesante porque en ese tiempo, en ese punto de historia, ellos no llamaron cristianos. La palabra cristiano ya ocurrió muchos años después en una iglesia en otra parte del mundo. Pero durante este punto de historia, ellos, los seguidores de Cristo, fueron llamados seguidores del camino. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? Es muy interesante. Eso fue el nombre de los cristianos. Y probablemente porque Jesús frecuentemente mencionó que Él fue el camino del Señor. Entonces, tratando de poner un nombre en este grupo que estaba tomando control de la ciudad, ¿cómo vamos a llamarlos? ¿Qué nombre vamos a poner? Bueno, pusieron seguidores del camino, del Jesús. Eso fue el primer nombre de la iglesia. Aparentemente eso fue tan central en las enseñanzas de Jesús que eso fue como la mejor manera de identificar a los seguidores de Jesús, seguidores del camino. Eso fue tan central en su mensaje. Versículo 3, seguimos. Al alcanzar a Damasco para cumplir esa misión. ¿Qué misión? La misión que tenía para matar a los seguidores del camino, los cristianos. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Versículo 4. Y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Está hablando de la iglesia, está hablando de los seguidores, está hablando del cuerpo entero. 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad, en Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Y cuando Pablo se puso de pie, no podía ver, estaba ciego, no podía ver. Y durante 3 días, Saulo quedaba en la casa de alguien, en la casa de un señor en la ciudad de Damasco. Y mientras que él estaba ahí pensando en lo que pasó y orando y pensando en lo que estaba pasando en su vida, Dios llamó a un señor que se llama Ananías. Y su historia es muy interesante, muy interesante. En versículo 10 empieza su historia. Ahora bien, había un creyente en Damasco, se llama Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegas, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. En versículo 13, respondió exactamente como nosotros íbamos a responder. Ananías respondió: pero Señor, cuando ustedes han dicho
Pero, Señor, ¿seguro? Ok, esa es la versión Elmo, no es la versión que encontramos en la Biblia. Permíteme un poquito de gracia, por favor, pero yo, pensando en yo en ese momento, Señor, yo sé que creaste todo. ¿Qué estás fumando? ¿Qué estás pensando? ¿Estás loco? ¿Quiere que yo hable con él? ¿Quiere que yo me acerco? Yo debo esconderme, porque Saulo está en mi ciudad y quiere matarme a mí. Entonces yo quiero esconderme en el ático del sótano, abajo de mi sofá o lo que sea, porque yo no voy a buscarlo a él. ¡Qué locura! ¿Puede imaginar el miedo? Por 3 años él ha estado matando a personas. Y ahora Dios está diciendo a Ananías que él tiene que acercarse a la persona que estaba matando a sus compañeros. ¡Qué locura! Bueno, regresamos a la Biblia. Dice 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Otra vez, ¿estás seguro? Y yo no quiero buscarlo. ¿Qué? Y siguió. Además, él tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todo lo que invoquen tu nombre. Ahí encontramos otra vez tu nombre, Jesús. Aquí es donde la historia comienza a volverse realmente rica. Aquí es donde encontramos, esta historia podemos dedicar semestres de estudio en lo que vamos a revisar. Esta historia es tan rica, es tan lleno de carne. Bueno, voy a tratar de no cavar muy profundo, pero ustedes tienen Biblias, pueden estudiar, ya tienen tareas. Esta parte es increíble. En versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también a pueblo de Israel. Ahora el mensaje no es solo para los judíos. Ahora el mensaje es para todo el mundo. Ahora Dios está diciendo que ya es momento de cambiar, porque por los próximos 3 años, ustedes solo han estado llevando el mensaje a los judíos. Y yo voy a usar a Pablo a llevar mi mensaje a los gentiles, a nosotros. Esto es porque nosotros, en ese momento de la Biblia, es cuando empezó a salir el mensaje. Pero Dios dijo antes que deberían llevarlo hasta el fin del mundo, pero no lo habían hecho. Hasta este momento en la Biblia, ellos han estado dedicados 100% a llevar el mensaje a los judíos. Y estaban predicando en los sinagogas, en los templos. Y es aquí en ese momento cuando ellos empezaron a desviar de esta misión, y eso es el inicio de la razón por qué nosotros tenemos el evangelio hoy en día aquí en México, en ese versículo. Versículo 16, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Otra vez, mi nombre. No por la institución, no por la enseñanza, no por las palabras. Él no sufrió por sus prédicas, no. Él sufrió por el nombre de Jesús, por su nombre. Entonces, Ananías estaba de acuerdo. Solo preguntó una vez, Señor, ¿estás seguro? Y Dios respondió, sí, vete, y obedeció. Y se fue a encontrar a Saulo. Otra vez, imagínate la situación, que salió de su casa, caminaba no sé cuántas calles o cuadras o millas, no sé, caminó un ratito y tocó la puerta. Yo creo que su mano iba a estar temblando. Yo creo que él estaba sudando. Yo creo que él tenía tanto miedo, pero también confiaba en el Dios. Confiaba en el Señor. Tocó la puerta y alguien abrió la puerta y ahí estaba sentado Saulo de Tarso. Entró
Y dijo, ok, voy a hacerlo. Yo, otra vez, pensando en yo, probablemente estaba diciendo en su mente, ya tú puedes hacer eso, Ananías, puedes hacerlo, no te preocupes, ya puedes hacerlo. Respira, está bien, todo va a ser bien. Entró. Ahí estaba sentado el hombre responsable de matar a sus compañeros, responsable de sacarlos de sus casas, llevarlos a Jerusalén y matarlos. Ahí estaba el Señor sentado, el enemigo número uno del movimiento al que Él dedicaba su vida. Su enemigo número uno. Tocó la puerta, entró. Y la Biblia nos dice que Él puso sus manos encima de él. Y la cosa que estaba encima de sus ojos, porque él fue ciego, no podía ver, se cayó. Ananías obedeció. Eso requirió coraje, valentía, audacia. Y él empezó a explicar a Saulo que Dios le ha dado un privilegio de traer el mensaje de los judíos a todo el mundo. Y la escritura continúa la historia en versículo 19. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Y Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Otra vez, él está ahí con los creyentes un par de días, unos días, no sabemos exactamente cuántos días, pero por un tiempo. Y aunque no había Facebook ni WhatsApp, la palabra corría rápido. Imagino que los niños fueran los primeros, que fueran a la casa para abrir la puerta. Sí, de verdad está ahí. Y imagino que todo el mundo estaba hablando de Saulo de Tarso, que estaba ahí en la casa, hablando con Ananías y hablando con Judas y hablando con los creyentes. Versículo 20, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Le preguntaron. ¿Y no llegó aquí para arrestarnos y llevarlos encadenados entre los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos en Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Y luego durante los siguientes 12 a 14 años, otra vez no sabemos exactamente cuántos años, pero Saulo desapareció. Él se fue a estudiar. Y entre 10 y 14 años, se fue a estudiar. Y sabemos que pasó un par de semanas en un lado y habló un poquito por ese lado, pero por un buen rato no estaba en la escena, no estaba en la imagen que tenemos. Él nos dice en el libro de Gálatas que pasó 2 semanas con Pedro, solo 2 semanas completas con Pedro, de los 10 años o más. Él absorbió todas las enseñanzas de Jesús, él estudió, había muchas personas en su vida enseñando, explicando lo que pasó. Sabemos que él fue a Jerusalén por lo menos en 2 ocasiones y estuvo con los seguidores más cercanos de Jesús. Probablemente estaba con Juan, probablemente estaba con María, probablemente estaba con los otros discípulos, con sus hermanos, con su familia, estaba aprendiendo de Jesús. En el año 47 salió en su primer lugar, en su primer viaje misionero. Después de 10 a 14 años estudiando, empezó su carrera como misionero. Subió en una barca y empezó a plantar iglesias. Es como él dijo a los apóstoles, ok chicos, no les preocupen, ustedes ya se quedan ahí en Jerusalén, genial, perfecto, yo me encargo del resto del mundo. Y salió. No se preocupen chicos, yo me encargo. Y se fue. Y por 10 años viajara y él plantó iglesias.
Plantó iglesias en ciudades en todo el Imperio Romano. Durante los 12 años, subió en barco vez tras vez. Y cada vez que entró en la ciudad, empezó en el templo. Y cada vez lo echaron del templo. 2 o 3 veces sabemos que él fue golpeado. Casi murió muchas veces. Sufrió mucho por el evangelio. Sufrió mucho. Pero cuando fue echado del templo, él se fue a los gentiles, a nosotros, a los no judíos, con una buena noticia. Y su buena noticia fue: Dios ha puesto fin a toda la religión que has tenido en tu vida. No importa lo que has tenido en tu vida, Dios ha puesto fin en todo eso. Y en el resumen de su mensaje es: Dios ha hablado y ha enviado a su Hijo al mundo. Y su Hijo murió en la cruz y Él resucitó. Hechos nos cuenta 3 viajes, probablemente había más, pero nos cuenta 3 viajes importantes de Saulo y a Pablo. Él estaba en el cárcel 2 años, mientras que estaba en el cárcel empezó a escribir. Nosotros tenemos letras, cartas, literatura que él escribió mientras que estaba en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel por 2 años en Roma, él escribió Efesios, Filipenses y Colosenses, cartas a iglesias que él plantó. Estaba todavía pastoreando las iglesias de lejos. Él fue liberado por un par de años, empezó a visitar sus iglesias y de nuevo en el año 66 fue arrestado de nuevo. Y esta vez lo pusieron en un cárcel, verdad. Esta vez lo pusieron en un cárcel en Roma, no en una casa alquilada, no en un lugar ligero. Lo pusieron en una prisión de verdadero en Roma. Y el señor Nerón fue el emperador. Y si ustedes no saben, él no fue un fan de los cristianos. Él estaba matando a muchas personas durante esa época. Y luego, en el año 67, probablemente muy temprano en la mañana, alguien abrió la puerta de su célula, de su cuarto en la prisión. Y los guardias lo sacaron en silencio y lo llevaron a una parte de la ciudad donde hicieron las ejecuciones de los presos. Y sin testigos, sin saber el lugar exactamente, no sabemos dónde, pero Pablo entregó su vida por el evangelio. Después de hacer 3 viajes misioneros y plantar muchas iglesias y escribir la mayoría, mucho de las cartas del Nuevo Testamento. Y aquí es el significado de eso, iglesia. Cosas muy, muy, muy malas pueden pasar a personas muy, muy, pero muy buenas. Es parte de la vida, es parte de nuestra experiencia. Cosas muy inexplicables pueden pasar a personas extraordinariamente fieles. Pero eso no es una sorpresa para Dios. Eso no trae sorpresa para Dios. Pero durante toda la historia de la iglesia, todo Hechos es la historia de la iglesia. Es porque lee como historia, porque es nuestra historia. Es como nosotros hemos nacido. No encontramos en todo Hechos, no encontramos quejas de color de alfombra o tiempo de servicio. No encontramos quejas de quién está tocando a él, no me gustó no encontramos nada de esas quejas modernas que encontramos en la iglesia moderna hoy. No había, porque ellos estaban tan enfocados en la misión. Lo que encontramos en Hechos es un compromiso para el evangelio, un compromiso al mensaje, un compromiso a traer mensaje a los demás. Y fue la audacia de Pablo y su coraje
de subir a un barco vez tras vez, sabiendo que él iba a morir por su misión. Fue su coraje y fue su audacia de visitar culturas paganas con cultura muy diferente. Dios usó él para traernos a nosotros el Evangelio. Y él es una de las razones principales por que nosotros tenemos el Evangelio. Es por él que usted conoce al Señor. Bueno, el Señor ha usado a personas como Pedro, como Pablo, como todas las personas en la Biblia, pero especialmente aquí Pablo. Es por él y por su obediencia que nosotros conocemos al Señor aquí en México. Fue su decisión que Dios usó. Y la mayor contribución de Pablo fue su trabajo con los gentiles, los no judíos. Y para los que no fueran bien familiar con el Antiguo Testamento, ¿qué es Mesías? ¿Para qué están esperando un Mesías? ¿Qué es eso? Vamos a ver una de las cartas que escribió, una de las últimas. Él escribió en 1 Corintios 15. Él dijo: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles, porque ya estuve con ellos, la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Y aquí en versículo 3, él nos explica en términos muy claros qué es el Evangelio, qué fue el mensaje de Jesús. Versículo 3 de 1 Corintios 15. Yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que había transmitido a mí también. Él está diciendo aquí lo más importante. Si tienen preguntas sobre los dinosaurios, olvídatelos. Si tienen preguntas sobre la creación, bueno, está bien, pero lo más importante es lo que él está por decir. Escuchen, por favor, eso es lo más importante de lo que tenemos en la Biblia. 1 Corintios 15, versículo 3. Dijo: Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más que 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. No sé si ustedes saben eso. Después de la resurrección de Jesús empezó a caminar y habló con muchas personas, pero 500 personas a la vez, al mismo tiempo. Había 500 testigos oculares, presenciales, que estaban ahí mirando a Jesús. Versículo 7, y luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en el tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Versículo 9, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. ¿En serio, Pablo? ¿Lo más insignificante? Acabas de hacer viajes misioneros por 10 años, casi solo. Y los 12 apóstoles quedaron ahí en la ciudad, en Jerusalén, y tú casi solo, o con una o dos personas. Y plantaste alcanzaste a miles de personas, plantaste docenas de iglesias. Lo más insignificante, él siguió, dice: de hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstolo después de haber perseguido a la iglesia. Sin embargo, versículo 10, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios que obraba a través de mí por su gracia. Iglesia, nosotros servimos a un Dios que es vivo. Servimos a un Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz porque necesitábamos un sacrificio.
Y Él entregó a su Hijo para morir en la cruz en nuestro lugar, pero no quedó muerto. Él estaba ahí solo 3 días. Y su Padre lo resucitó de entre los muertos. Y Él apareció a más que 500 personas. Hay más que 500 personas quien lo vio con sus propios ojos. En los jóvenes nosotros estamos trabajando con preguntas. Y anoche estuvimos hablando de preguntas frecuentes. Y ellos tuvieron más que como 25 preguntas muy buenas. Y todo es muy importante. Pero ¿sabe qué? La pregunta más importante, bueno, podemos abrir la Biblia y estudiar muchas cosas. Pero la cosa más importante, lo que Pablo está diciendo a la iglesia, poco tiempo antes de su muerte, él dijo: la cosa más importante es que nosotros conocemos al Señor. Podemos hablar de muchas cosas, pero lo más importante es si un día voy a verte en el cielo o no. Entonces yo voy a pedir que ustedes me acompañen en una oración. Yo soy probablemente lo más nuevo aquí en Centro Shalom. Sí conozco a muchos de ustedes, pero no todavía sé tu testimonio. También hay personas nuevas aquí. Gracias por estar con nosotros. Obviamente nosotros aquí en Centro Shalom, nosotros usamos la Biblia para encontrar las respuestas de las preguntas más grandes de la vida. Creemos aquí que la Biblia nos enseña cómo podemos vivir y cómo podemos ser bien en frente de nuestro Dios. Entonces voy a pedir que ustedes me acompañen en una oración. ¿Pueden por favor inclinar los rostros y cerrar los ojos? También si yo sé que estamos grabando y van a verlo quizás lunes, martes o 10 años, quién sabe. Pero si estás mirando en tu laptop o en tu tele o en tu celular, ponte a un lado y inclina tu rostro. Y quiero invitarte a orar esta oración conmigo. Vamos a orar eso juntos. Si has hecho esta oración antes, está bien. Si no has hecho esta oración, bueno, te invito a participar porque es muy importante la palabra que estamos diciendo. Ora conmigo. Padre Celestial, creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y por los pecados del mundo. Creo que lo enterraron y creo que al tercer día lo resucitaste de entre los muertos y que Él fue visto. Señor, te abrazo como mi Salvador personal. Yo confío en Él, en Jesús, para que me perdone todos mis pecados. Mi pecado pasado, los pecados que voy a cometer hoy y los pecados que cometeré en el futuro. Señor, recíbeme en tu familia. Estoy emocionado de unirme a la iglesia de Dios. Y Señor, oro en el nombre de Jesús, el Salvador resucitado. Amén.